Bienvenidos, por favor. ¿Hay alguien que por primera vez nos visita? Levante la mano, por favor. ¿Hay alguien que nos honra con su presencia? Alguien, por favor, que por primera vez, tú vienes por primera vez. Qué bendición tenerte con nosotros, a la familia. Bueno, a los que han venido por primera vez, un fuerte aplauso en el nombre del Señor. A todos los del servicio secreto, de pronto algún curioso que está en medio de nosotros, bienvenidos todos, algún paparazzi también, todos, bienvenidos. Y nos unimos muy especialmente a toda la audiencia que en las diferentes naciones nos están siguiendo a través de la internet, Cristo Rey TV. Bienvenidos, amados hermanos. Si quiero empezar con algo de humor, siempre me gusta hacerlo, y quiero adelantarles que esta semana vamos a estar muy intensos. Próximo miércoles por la noche quiero invitar especialmente a los líderes de nuestra iglesia, a los voluntarios, y el jueves por la mañana vamos a tener una misa de sanación con el padre Rodrigo Romano. Quisiera que si hay alguno que recibió milagros, bendición especial, el día 12 de febrero que hicimos la misa de sanación, se prepare para que al final nos dé el testimonio. Hoy va a ser día de testimonios. Si hay alguien, prepárese, porque hay que hablar de lo que el Señor hace por nosotros. Empezamos con el humor del día. Esto ocurrió por allá en Francia. Pónganle atención porque es un chiste un poco interesante. El niño Mohamed, hijo de árabes, ¿han escuchado hablar de los árabes? Bueno, el niño Mohamed, hijo de árabes, fue a la escuela. La maestra le pregunta el nombre y el niño dice: me llamo Mohamed. Le dice la maestra: mira, vivimos en Francia, ese nombre no está bien aquí. Debes cambiar tu nombre, por ejemplo, vas a llamarte Jean-Pierre, así como hablan los franceses, Jean-Pierre. El niño se va muy contento para la casa y al llegar le cuenta a la mamá que ha cambiado su nombre por Jean-Pierre. La mamá lo agarra, lo golpea, le da una paliza. Al rato llega el papá y le da también una tunda por haberse cambiado el nombre. A la mañana siguiente el niño va a la escuela y al verlo la maestra le pregunta: ¿qué le pasó? El niño le dice: después de unas horas de haberme convertido en francés, vinieron unos terroristas y me atacaron. You got it. Ve cómo al cambiarse el nombre cambian también las ideas, ¿no? Dios mío. Hoy quiero predicarles, amados hermanos, de crecer y ser fortalecidos. Y la base bíblica es precisamente el capítulo 1, versículo 80, y también la segunda lectura que hemos escuchado en el día de hoy. Dice el versículo 80 del capítulo 1 de Lucas: el niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Hoy el Evangelio nos habla de Juan Bautista, nos habla de su nacimiento, nos habla de su desarrollo físico, de su crecimiento espiritual y del tiempo en que vivió en el desierto hasta que se presentó al pueblo de Israel. Este Evangelio habla no solamente de Juan Bautista, pero también habla de nuestra experiencia, de nuestra vida. Las Escrituras de hoy hacen una afirmación clara y contundente. El profeta Isaías dice: ya en el vientre materno me has creado. En el silencio y en el misterio del vientre me has consagrado. El Evangelio que hoy hemos escuchado nos muestra que nuestra vida tiene un propósito en el plan de Dios. Dios ha permitido a través de nuestros padres que nazcamos a esta vida. Y a través de la vida que llevamos, la ley normal y natural es que crezcamos, nos reproduzcamos y llegue el momento de dejar esta tierra, en lo físico. Dice la palabra: el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Cuando un niño que nace, que es la alegría de sus padres,
Lo primero que los padres tratan de hacer es alimentarlo, cuidarlo, protegerlo. Y el desarrollo viene normal. Pero la palabra también dice que este niño se afianzaba en el espíritu, se fortalecía en el espíritu. Eso nos indica que también parte de nuestro crecimiento espiritual depende no solamente de Dios, pero depende también de nosotros. Hay gente en la vida que espera que un ángel venga a hablarle y darle buenas noticias, como ocurrió a Zacarías cuando presentaba el incienso en el templo. Hay gente que espera una venida maravillosa, extraordinaria del ángel, como ocurrió con la Virgen María, al darle la noticia que iba a ser la Madre del Salvador. Hay momentos extraordinarios en la vida de los santos, de los apóstoles y en nuestra vida en que Dios viene, se manifiesta, nos da un mensaje, nos dice lo que tengamos que hacer. Pero el normal de la vida es esta palabrita que dice ahí: Juan vivió en el desierto, en la soledad, en las limitaciones, en los problemas. Dice, el niño crecía físicamente y se avanzaba en el espíritu, y después dice, vivió en el desierto. No encontramos en las Escrituras en qué momento Juan Bautista se fue al desierto, pero sí dice que estuvo en el desierto hasta el día en que se presentó ante el pueblo. Hay una idea muy general en la iglesia de pensar y creer que la mayoría de los santos, los apóstoles, fueron personas pobres, personas miserables, personas arruinadas. En parte es verdad, algunos de ellos fueron pobres, algunos de ellos pasaron grandes necesidades, pero lo que han pasado es para mostrarles de que eso que pasó con ellos pasa con nosotros. Por ejemplo, Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesús de Nazaret. Gracias. Un día le voy a explicar por qué tengo que tomar agua cuando estoy predicando. Nace de unos ancianos que ya no podían tener hijos. Todos hemos nacido en una circunstancia. Algunos fueron deseados, otros fueron equivocación, descuido. Juan Bautista nace y en torno a su nacimiento ocurre algo que su padre se quedó mudo hasta el día en que le pusieron el nombre. Cuando leemos el Evangelio, el padre de Juan era un sacerdote, tenía su lugar en la sociedad. Dice que cuando nace, familiares y vecinos vinieron para congratularse con el nacimiento de este niño. Y hasta la gente decía, en estas condiciones que ha nacido, ¿qué irá a pasar con este niño? Y el Evangelio dice, el niño iba creciendo y su carácter se afianzaba, vivió en el desierto hasta que presentó ante el pueblo. Juan Bautista venía de condición, venía de una familia. Y Juan Bautista vivió el propósito que Dios se había establecido para él. Y una de esas partes fue el desierto. Cuando vemos a Jesús que nace de María y José, el Evangelio de San Lucas también dice que ellos se iban a empadronar y llegaron a Belén, y por aquellos días le llegó el tiempo de que María dio a luz a su hijo. Dio a luz, lo envolvió en pañales como toda mamá que tiene cuidado de sus hijos, y lo puso en un pesebre porque, dice la palabra, no había lugar en la posada para ellos, porque ya estaba lleno. Había tanta gente que aunque ellos pudieran pagar dinero para tener un lugar allá adentro, ya estaba ocupado. A veces tenemos la tendencia de pensar de que el Hijo de Dios nació y tan miserable porque lo había escogido. No, hermanos, las circunstancias. Hay cosas que suceden no porque sea el plan de Dios, sino que así es la vida humana. Pero el secreto está de que María y José no se quedaron viviendo en ese pesebre. Había una visión, había un pensamiento de María y José, que ese hijo que había sido concebido en el vientre virginal de la Virgen tenía un propósito, aunque hubiera nacido de esa manera en ese pesebre. Piensen en esto.
Lo primero que José tiene que resolver es que ese hijo que su prometida va a tener no es de él. Y lo segundo que tiene que resolver es que ese hijo que María va a tener no es de él y no tiene papá. ¿No les parece eso un poco extraño? Esa es la circunstancia que envuelve al nacimiento de Jesús. José y María no se quedaron en el pesebre. Jesús en su vida no se quedó amarrado a ese pasado diciendo, ay, qué desgracia la mía, que siendo el Hijo de Dios tuve que nacer por allá en un pesebre en medio de animales. Jesús crecía físicamente y se fortalecía en el espíritu. Esta es la enseñanza de este día. No solamente estamos llamados a crecer físicamente con los años, con el desarrollo material, pero también debemos afianzarnos en el espíritu, tal como lo hizo Juan Bautista y lo hizo Jesús, porque cada etapa de la vida hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla, cada día, un día a la vez, y lo que se quedó atrás ya fue etapa superada. Hay personas que se lamentan, yo por qué nací sin papá, ¿por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué nací en una familia pobre? ¿Por qué nací en tal tierra? Ya párale, no te quejes más bien viva, disfruta el momento que estás viviendo con las circunstancias. Tal vez tu vida ha sido como parte de desierto, pero llega un momento en que te vas a presentar y vas a tener la alegría y el gozo. Hay aquí entre nosotros una persona a quien admiro, porque la historia de cada uno de nosotros representada aquí, de sueños, de lucha, de propósito, de entender de que nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos ha mandado para que desarrollemos esa vida que tenemos. Hay una joven entre nosotros que sin miedo estuvo encabezando un grupo de jóvenes, fue a marchas al frente, sin documentos, diciendo claramente, soy ilegal y estoy en favor de aquellos que no tienen un estatus y que tienen un sueño y que quieren tener una vida y que se quieren desarrollar aquí en esta tierra, en esta circunstancia, en este tiempo. Y tal vez muchos de momento diríamos, ideas, ¿cuándo se cansará? Y ella ha pasado su desierto, ha pasado en la oscuridad, ha pasado en el silencio, en el rechazo. Pero como dice la palabra, llega el momento de reconocimiento, el momento de decirle, tu lucha no ha sido en vano, tu valor es inspiración ahora para muchos jóvenes. Ya ha logrado ya una parte de lo que se estaba luchando. Estoy hablando de María José Duque. Se pone de pie, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso a ella. Si ella se hubiera escondido diciendo, no, es que yo nací de unos padres que no tienen un estado legal aquí, si yo nací en tal país, y se hubiera arrinconado, estaría viviendo en el pesebre, pero está viendo a Jesús que hay que levantarse y vivir cada etapa. Y esto es lo que tenemos que aprender, amados hermanos, crecer físicamente, pero fortalecernos en el espíritu. Y fortalecernos en el espíritu, amados hermanos, no es tomar todo lo que el mundo nos ofrece, no es beber todas las filosofías y las ideas que el mundo nos ofrece. Ayer estaba escuchando un estudio que se ha hecho que en los últimos tiempos cada persona pasa más de 4 horas en la televisión. Y haciendo cálculos, si una persona llegara a vivir 100 años, prácticamente una cuarta parte de esa vida la va a pasar delante de un computador, de un televisor o de un artefacto de comunicación. Serían 15 a 20 años viendo televisión. Eso es lo que el mundo nos ofrece, pero la palabra nos dice tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu de Dios. Porque cuando estamos fortalecidos en Dios, cuando permitimos que ese propósito que ha puesto en nosotros, aunque de momento estemos en desierto, haya problemas, nos señalen, va a llegar el momento de ser mostrados y decir, y muchos dirán, oh, qué bueno, y ahora yo quiero ser como ellos. Yo pienso en el Antiguo Testamento, según el libro del Génesis, en un joven, era el hermano de 11 hermanos,
pero era odiado por sus propios hermanos. Un día sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas. En primer lugar, lo metieron a un pozo para que se muriera. Pero al ver pasar una caravana de ismaelitas, uno de los hermanos dice, mejor en vez de que muera, vendámoslo como esclavo si ganamos algo. Lo venden como esclavo. Tiempo después, lo venden como siervo al faraón de Egipto. Y estaba sirviendo, estaba haciendo las cosas como mejor podía. Pero un día la esposa del faraón puso sus ojos sobre él, y como él no atendió a los deseos de esta mujer, fue acusado inocentemente y fue puesto en la cárcel. En la cárcel él trató de hacer lo mejor, de comportarse de lo mejor, y fue puesto como líder del grupo de los encarcelados. Y un día, por adivinarle dos o por revelarle dos sueños al faraón, estando en la cárcel, lo promueven a primer ministro. Y llegó a gobernar como el segundo después del faraón aquella tierra. Y entonces, cuando vino el hambre en su propia tierra, cuando sus hermanos vinieron, no lo reconocían siquiera que era su propio hermano. Pero cuando él se revela, entendieron el plan que Dios tenía para él. Muchas experiencias que hemos pasado, como José, a veces duras, a veces de cárcel, a veces de desierto, de malos entendimientos, va a llegar un momento en que Dios recompensa y Dios da honor, nos saca adelante, como sacó a Juan Bautista. La segunda lectura nos habla hoy del rey David. A veces pensamos que el rey David llegó sin más al trono. Un joven guapo, padrísimo, pero no fue así. El rey David de comienzo ni siquiera imaginar lo que él podía ser el rey de Israel. Pero un día el Dios le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Pero ¿cómo va a ser rey si Saúl es el rey? Y Saúl tiene un hijo. Y por ley, el hijo debe suceder al rey. Un día aquel joven pastor de ovejas se enfrentó a Goliat, el gigante de los filisteos. Y con una honda y una piedra, suaz, le pegó en la parte más débil, que fue en la frente de aquel gigante, y lo mató. Ese día ganó el reconocimiento y el temor de muchos, pero sobre todo la envidia del rey Saúl, que empezó a perseguirlo, porque empezó a ver que este joven se podía convertir en un gran guerrero, en un gran líder, y eventualmente podía rebelarse contra la corona. Dice la palabra en 1 Samuel, versículo 22, dice lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Digan conmigo, cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces David en este momento está en una situación que el rey mismo lo está persiguiendo. ¿Qué hace él? Huye y se va a esconder en una cueva. Tiene miedo, tiene temor. Poco tiempo la familia se da cuenta y dice que van a buscarlo para estar con él. Pero mire lo que sigue. Y se juntaron con él todos los afligidos, digan conmigo, todos los afligidos, y todos los que estaban en duelo, perdón, no en duelo, endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Oye, mire qué ejército tan tremendo. Los afligidos, o sea, los desanimados, los endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, es decir, frustrados. La vida no les había dado nada más. Y van a la cueva donde está escondido David. Qué situación tan tremenda. Qué gabinete se consiguió él. Unos afligidos, unos endeudados y unos apocados en el espíritu. Pero ¿qué dice? Y fue hecho jefe de ellos. Levante alguno que esté afligido en este día. ¿No hay ningún afligido aquí? No digan mentiras, alguno anda afligido por ahí ya.
¿Alguno está endeudado? Algunos se hallan amargura de espíritu, frustrado porque las cosas no resultan, porque ha perdido negocios, ha entregado la casa, le informaron que ya no tiene más trabajo. ¿Alguno está en esa amargura? Y la buena noticia, dice la palabra, y les he puesto un líder, y mire la calidad de líder que les pone a ustedes. ¿Estamos viendo el Evangelio? No importa, amados hermanos, si nos encontramos en la misma situación de David, no importa. Porque el Señor ha dicho en el capítulo 29 del libro de Jeremías, y quiero que lo tengan muy claro y escuchen, porque en el libro de Jeremías dice, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. No les doy desgracia, pero les voy a dar un porvenir. Cada vez que vengan a mí y me clamen, yo les escucharé. Cada vez que me pidan, yo les ayudaré. Podemos estar en el desierto, podemos estar en la cueva de Adulam, podemos sentirnos endeudados, afligidos, con cobardía, con temor, apocados en el espíritu, pero hoy el Señor nos está diciendo: he puesto delante de ti un jefe, y ese jefe no es un hombre, ese jefe es Cristo Jesús, el que murió en la cruz y nos salva, nos guía. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo, humillarnos ante Él. Él que no se quedó en el pesebre, Él que no se quedó en el desierto, pasó por ahí. ¿Cuál fue el secreto? En cada etapa de la vida que Él vivió, lo vivió a gusto. Le echó ganas, no se rajó, no se entregó, porque miraba lo que Dios le prometía. Tengo planes, no de desgracia. ¿Saben cuál es la realidad del mundo, tuya y mía? Que como hombres siempre estamos inclinados a pensar lo peor. Me voy a quedar sin trabajo, voy a entregar la casa, me van a bajar el sueldo, mi hijo se va a enfermar, mi hijo se va a divorciar. Siempre estamos preparándonos para lo peor. Pero cuando estamos fortalecidos en el Espíritu, amados hermanos, estamos preparados para lo mejor. Y lo mejor es Cristo. Alguien diga amén, amados. Esta es la verdad. Si no, pobre de nosotros. Pobre de un evangelio que nos predica pobreza nada más, tristeza. Pobre naciste, estás condenado, tendrás que morir pobre. No es el evangelio. El evangelio es crecer físicamente, fortalecerse en el espíritu. Si tuvimos que nacer en el establo, nacimos. Si mi padre me dijo: tú no eres mi hijo porque no te pareces a mí, fine, está bien, papá, te perdono, perdóname, pero ¿qué culpa? Ni modo que seas orgullo. Serio. Miren, hermanos, según la ley de la vida en la familia que yo nací, éramos 11 hermanos. Lo máximo que podía aspirar alguno de nosotros era llegar al quinto elemental. Era lo máximo en educación. Lo máximo. Cuando yo fui al seminario, los padres me dijeron muy claramente: necesitamos en el seminario jóvenes, hombres que son hermanos de la congregación y son los que van a hacer los trabajos materiales. Si hay animales en el seminario, son los que van a cuidar los animales. Si hay prados en el seminario, son los que van a cortar los prados. Si hay cosechas, son los que van a trabajar la tierra. Son los que van a limpiar los baños, son los que van a atender las cosas materiales. Y me fui y dije: está bien, me voy. Yo quiero irme de mi casa, quiero ir de mi tierra, quiero irme con los misioneros. No había pasado ni un mes cuando una noche el rector del seminario me llamó a la azotea del seminario. Una noche preciosa de estrellas. Yo no sé qué le estaba yo poniendo más cuidado, si a lo que él me decía o viendo las estrellas, que siempre me ha gustado las estrellas en la noche. Cuando me dice: hemos visto que eres joven, vas a cumplir 14 años, ¿será que tus padres te pueden ayudar para que empieces a estudiar? Yo dije: está bien. Entonces dice: escriba a sus padres para que te ayuden, te manden dinero. Y yo sabía que en lo físico, en lo humano, ellos no podían tener dinero, tenían una pequeña tienda, pero ni más. Mi abuelo tenía algo de tierras, pero no producían mayor cosa. Sin embargo, di un paso en fe y les escribimos. Ellos empezaron a ayudar y entonces nos hicimos un programa con el rector. En las vacaciones vas a trabajar, sea en el seminario, en alguna iglesia, y como trabajes, de ahí saldrá para ayudar a pagar.
No solamente terminé la secundaria, tuve la oportunidad de ir al seminario mayor, estudiar en las mejores universidades de Colombia y de Roma. ¿Qué les quiero decir con esto, amados hermanos? Si yo me hubiera quedado lamentándome allí delante a aquel rector, no, es que mis padres no pueden, no es que mis abuelos, es que me dicen que yo soy hijo ilegítimo, porque en ese tiempo se decía que un hijo ilegítimo no podía ser sacerdote. Y aún una lengua por ahí, que si algún tío o alguien había sido asesino, ni modo de pensarlo. Como había un rumor que uno de mis tíos había estado en la guerra y que era uno de los tremendos para pelear, pero yo no le creía esas mentiras del diablo. Yo creí, si el Señor me está llamando y me está diciendo estudia, yo voy a estudiar y Él verá qué es lo que va a hacer en el futuro. Aprendamos a vivir el momento, lo que tenemos. No nos quedemos mirando lo que no tenemos y más bien miremos lo que tenemos en este momento. Ganas de trabajar, ganas de luchar. Tal vez estamos desanimados, tal vez estamos frustrados, tal vez estamos embrogados, pero tenemos un Dios de riqueza. Tenemos un Dios que dice, yo voy adelante, voy abriendo caminos, voy rompiendo cadenas. Tú vas adelante, dé un paso, esté contento con lo que tienes. El niño creció, se fortaleció, vivió en el desierto, hasta que llegó el momento de estar delante del pueblo para predicarles, decirle, ya llega el Mesías, ya hay una esperanza. María José, adelante con esta lucha. Tu fidelidad es lo que Dios bendice, así como el rey David, así como a Ruth, a Judith, mujeres entregadas, valerosas. Bendiga tus planes y a todos aquellos que te han acompañado y ayudado. Y a ti, hermano, a ti, hermana, si estás en el desierto, si estás amargado, si estás afligido, si tienes deudas, hoy dígale al Señor, aquí estoy. Tenemos esta situación, Señor, y yo quiero que a partir de hoy seamos socios. A ver cómo salimos de esto. Mejor, ¿sabe qué, Señor? Encárgate de esto porque yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. No nacimos para quedarnos en el pesebre. No nacimos para quedarnos en el desierto. Nacimos para contemplar la gloria de Jesucristo, disfrutar del poder de su resurrección. El apóstol Pablo decía, permíteme, Señor, unir mis sufrimientos al sufrimiento de la cruz, para que de esa manera yo pueda participar y disfrutar del poder de la gloriosa resurrección. Es aprender a unir nuestros sufrimientos, nuestros desiertos, nuestras amarguras al Señor. Ninguna iglesia, amados hermanos, es perfecta. Porque si tú buscas una iglesia perfecta, en el mismo momento que llegas a esa iglesia, tú la haces imperfecta. Por eso me complace saber de que aquí estamos, hombres y mujeres de este mundo, con pecados, con limitaciones, pero me complace informarles y recordarles de que tenemos un Rey de Reyes, Señor de Señores, a uno que es grande, a uno que es majestuoso, a uno que dice, yo sé que es pobreza, sé que es sufrir, porque la vida nos da esos grandes cursos de ser fortalecidos en la prueba, en el desierto. No rechacemos las pruebas, al contrario, son la oportunidad para fortalecernos en el Espíritu. Y termino diciendo lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 6, porque en la medida que yo me fortalezco en el Espíritu, en esa medida también la iglesia se va a fortalecer. Por eso dice los Hechos de los Apóstoles, la comunidad de los creyentes iba creciendo. El Espíritu Santo obraba en ellos obras y prodigios y la comunidad gozaba de gran aprecio delante de la comunidad, delante del pueblo. Quiero que nos pongamos de pie, porque esta iglesia, esta obra, es la obra de Cristo. Él nos ha congregado, nos ha traído a este lugar, que puede ser el desierto, que puede ser la cueva de Adulam, que puede ser el pesebre, pero esto es pasada. Señor Jesús, gracias te doy por mi vida, Señor, y por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. No importa las circunstancias como fuimos nacidos,